Bendiciones, mis hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Y antes de entrar en él, quisiera hablar brevemente, a grosso modo, de la vida de 4 personas. De la vida de 4 personas, y vamos entonces a tomar esto como punto de partida para el mensaje de esta mañana. Uno de ellos dice la historia que sufrió grandes decepciones. Se sintió aislado, se sintió fracasado. En 1899 presentó su primer producto al mercado. Este producto fue rechazado por la excusa de que no tenía buena calidad y de que el precio era muy costoso para el consumidor. Quebró nada más y nada menos que 5 compañías. Llegó a un estado de depresión tan alto que decidió no salir de su apartamento, no ver a nadie, y simplemente consideraba que era lo peor de la humanidad. Un día decide salir, decide intentarlo de nuevo y forma una 6ª compañía. Una compañía automotriz. Y este hombre se llama Henry Ford. Y en la postremería de su vida escribe un libro que lleva como título My Life in Work, mi vida y mi trabajo. Otro hombre es un japonés, el cual lleva el nombre de Akio Morita. Un buen nombre para ponerle a uno de nuestros hijos, el caso que nazca allá en la región de Japón. Este hombre desde que nació tenía el deseo de ser un inventor y había inventado grandes cosas. Lo único que no se vendía, y las grandes cosas eran ante los ojos de él, no ante los ojos de los demás. Inventó por primera vez la olla arrocera y él consideraba en sí mismo que esta era la gallina de los huevos de oro. Y siempre que la presentaba tenía y recibía la misma ovación. Todo el mundo le decía, tú naciste para cualquier otra cosa menos para ser un inventor. Este hombre se siente frustrado, se aleja de la sociedad por un tiempo y luego decide salir y crea entonces una compañía que se llama Sonic. Otro individuo que vamos a ver su vida en esta mañana es aquel llamado Coronel Sanders. Negaron su receta 1009 veces y le decían, nunca en la vida los americanos van a aprender a comer pollo frito. Y él siguió intentándolo, aparte de la enorme frustración con la que estaba trabajando, siguió intentándolo y formó KFC, Kentucky Fried Chicken. Por último, tenemos a alguien que el equipo de baloncesto en su colegio le dijo, tú no sirves para esto. Las células que llevan el deporte al individuo, tú no las tienes. Así que tú no funcionas. Fue aislado en los colegios donde estuvo, nunca pudo practicar el deporte, nunca pudo jugar baloncesto, que era lo que le apasionaba. Por favor, José Ángel, esta máquina se me frizó. Y este hombre, hace poco, le hacen una entrevista a una cadena de deportes y él dice lo siguiente: he fallado 9,000 tiros en mi carrera. Perdí 300 juegos. Me entregaron 26 tiros decisivos para ganar un campeonato y yo lo fallé. Y cuando creí que mi carrera estaba a punto de terminar y me aislé de la sociedad y me encerré en mi casa y no quise saber de nadie, decidí salir de nuevo, volverlo a intentar. Y este hombre se llama Michael Jordan.
En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema sal fuera. Sal fuera. La realidad es que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, cristiana o no, sufrimos grandes frustraciones. Sufrimos grandes desilusiones de personas que nosotros pensamos que nunca la íbamos a recibir. Y cuando venimos a Cristo y a veces estamos fuera de Él, también nos sentimos desilusionados de parte de Dios. Porque entendemos que Él tiene la varita mágica para que toda nuestra vida camine en una dirección diferente. Pero por alguna razón cósmica, como diría Rodi, no sé por qué, pero Él simplemente no decide hacerlo. Y en la Biblia también encontramos hombres que se vieron frustrados. En la Biblia también encontramos hombres que se vieron y se aislaron de la sociedad. Y el Señor le dijo, sal fuera. Quisiera que consideremos seriamente en esta mañana uno de los hombres de Dios, una de la vida más grande que encontramos en el Antiguo Testamento, y es el profeta Elías. Y antes de comenzar a definir y a tratar algunos puntos fundamentales de la vida del profeta Elías, quisiera definir qué es una cueva. Normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente. Muchas veces se utiliza para referirse a algún don, algún lugar donde vive alguna persona o algunas de ellas que lo han tomado como refugio cuando las cosas simplemente van mal. ¿Cuántas veces nos han salido las cosas mal a nosotros? Y tratamos de refugiarnos en una cueva. Y hay alguien que se llama Satanás que te va a convencer y te va a decir, Dios no te quiere, esta es la última oportunidad, ya no puedes hacer nada, ya esto es lo definitivo. Y nos encerramos en una cueva. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de esto. Lot y sus hijas, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19, versículo 30, dice que Lot y sus hijas se fueron a una cueva. Y allí conocemos lo que pasó, según lo relata la historia. Otro que hizo de una cueva llamada Macpela, hizo su cuartel general, la cueva de Adulán, fue el salmista David, el rey David, mientras Saúl lo perseguía. También vemos la cueva de Macpela utilizada como un sepulcro. Génesis capítulo 23, donde Abraham entierra, sepulta a su esposa Sara. De manera que a través del consejo bíblico nosotros vemos las cuevas utilizadas como lugar para vivir, como refugio, como sepulcro. Pero las cuevas modernas que nosotros construimos en nuestra vida diaria simplemente son cuevas que pretenden sepultar la vida cristiana y el propósito de Dios en un individuo. Tenemos un gran hombre de Dios llamado Elías, un hombre poderoso en Dios, un hombre que hace una oración y dura 3 años y medio sin llover. Un hombre que hace una oración y desciende fuego del cielo. Un hombre que hace una oración y divide un río. Un hombre que hace una oración y resucita el hijo de una viuda. Un hombre que hace una oración y el Señor manda cuervos que lo alimenten. Pero este hombre llega a una etapa de su vida donde se siente frustrado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordamos en el momento en que Elías está presentando su holocausto y están los profetas de Baal. Y Elías dice, el que haga descender el fuego del cielo, ese será el Dios real. Luego que Elías
invoca el nombre del Señor y desciende fuego del cielo, Elías eliminó literalmente a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera, dos dioses paganos. Versículo 2, entonces envió Jezabel, la reina, a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Así como tú dejaste a los profetas míos, me añadan los dioses a mí. Si mañana a esta hora tú no estás igual que ellos. Versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sintió frustrado y la depresión llegó a su vida. Versículo 5, y echándose debajo del enebro del árbol, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, no digo yo una comida del cielo, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. En primer lugar vemos un hombre que camina un día en el desierto y se sienta debajo de un árbol y dice, Señor, ya no puedo más. Señor, quítame la vida. Señor, yo no soy mejor que mis padres. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Señor, me están buscando para matarme. Un día de camino. Y luego que come la comida del cielo, dice que caminó 40 días y 40 noches. Y entró a una cueva. Y se levantó, versículo 8, pues, y caminó y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Oret, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con sus manos y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vamos a dejar el pasaje hasta aquí. Continuaremos leyendo más adelante. En esta parte del mensaje quiero compartir con ustedes nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición cuando llega la adversidad? ¿Cuál es nuestra condición cuando
tenemos años orando a Dios por algo y todavía no lo hemos recibido? ¿Cuál es nuestra condición cuando parece que todo nos sale mal? ¿Cuál es nuestra condición cuando tenemos años y años luchando con un pecado? ¿Cuál es nuestra condición si todos los domingos salimos fortalecidos porque hemos recibido una palabra de parte de Dios? El lunes tenemos un día de victoria, el martes tenemos un día de bendición y el miércoles vuelvo y cometo el mismo pecado. ¿Cuál es nuestra condición? Y quiero destacar 4 puntos esenciales en la porción que hemos leído hasta este momento. En primer lugar, el versículo 9, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y lo primero que está sucediendo es que si Dios le está preguntando a Elías, ¿qué haces aquí? Es porque ese no era el lugar donde Elías tenía que estar. ¿Estamos nosotros en el lugar correcto? ¿Está nuestra vida sitiada en el lugar correcto? ¿Está nuestra vida situada en el lugar adecuado? ¿Estamos nosotros viviendo realmente lo que Cristo dijo que nosotros teníamos que vivir? ¿O simplemente nos sentimos frustrados? ¿Nos sentimos que ya no avanzamos más? ¿Nos sentimos que ya no hay más nada que hacer? Y nos hemos refugiado en una cueva. En esta mañana, con la autoridad de la palabra de Dios, quiero decirte que el Señor te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? El propósito de Dios en tu vida no se va a llevar a cabo estando refugiado en una cueva. El propósito de Dios en tu vida no se va a llevar a cabo viniendo a la iglesia un domingo en la mañana. El propósito de Dios en tu vida no se va a llevar a cabo viviendo una vida cristiana perniquebrada. El propósito de Dios se lleva en tu vida cuando Cristo es el centro de toda tu vida. Y lo primero que hace el Señor es que le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Acaso yo no te fortalecí? ¿Acaso yo no hice descender fuego del cielo? ¿Acaso cuando tú oraste yo no mandé la lluvia? ¿Acaso cuando tú oraste las personas no resucitaban? ¿Acaso cuando tú pusiste el manto el río no se dividía? Elías, yo te desconozco. ¿Acaso tú no me conoces? ¿Cuándo yo te he fallado? El Señor te dice en esta mañana, ¿cuándo Él te ha fallado? Y si tu respuesta es, Señor, nunca me ha fallado, entonces Él te pregunta, ¿qué haces en la cueva? ¿Qué haces aquí? En segundo lugar, muchas veces cuando estamos en esta condición espiritual, muchas veces cuando estamos mal, pensamos que estamos bien. Y vemos que la respuesta de Elías, la excusa de Elías es, un vivo celo me ha sobrecogido por las cosas de Jehová. Ya no hay profetas. El pueblo se descarrió. El pueblo tumbó los altares. El pueblo no hace tu voluntad. Solo he quedado yo. Y como tú entenderás, tuve que esconderme para que no me vayan a quitar la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Pretendiendo amar tanto las cosas del Señor y cuidando tanto las cosas del Señor y la casa del Señor, y nuestra vida está hecha un desorden. Solo he quedado yo, dice Elías. ¿Qué respuesta le da el Señor más adelante? En tercer lugar, quiero decirte que Dios te va a enviar por el mismo camino que tú viniste. Si te sientes frustrado, si te sientes que ya no puedes más, si te sientes que ser cristiano no es lo correcto, si te sientes que para qué ir a una iglesia, si te sientes que ya no tienes fuerzas, quiero decirte que Dios te va a alimentar, te va a dar fuerza, te va a animar, te va a dar una palmadita en el hombro y te va a enviar por el mismo camino. ¿Sabes por qué?
Porque todo el que te vio con la cabeza abajo, todo el que te vio llorando, va a tener que verte ahora haciendo la obra de Dios. Y entonces los hombres van a glorificar el nombre del Señor. Él le dice en el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, por donde él vino. Posiblemente en ese desierto, cuando Elías iba caminando, vamos a utilizar un poco nuestra imaginación. Elías iba corriendo, iba con una enorme ansiedad, iba llorando. La Biblia no lo ejemplifica de esta manera. Y Elías iba muy desesperado. Quizás alguien lo ve dándole de agua a algunos camellos. Quizás alguien lo ve en el desierto y dice, oye, ese hombre sí está atribulado. Oye, pero ese hombre sí está cabizbajo. Oye, pero ese hombre ya no es el que era. Oye, pero ese no fue el que hizo descender fuego del cielo. Qué desalentado está. Pero cuando Elías tiene un encuentro con el Señor lo envía por el mismo camino. Y quizás aquellos que vieron a un hombre llorando, que vieron a una persona volver y caer en el mismo pecado una y otra vez, va a llegar el momento en donde Dios lo levanta y Dios lo envía a su familia, donde Dios lo envía a su nación, donde Dios lo envía a su lugar de trabajo. Y en aquel lugar todo el mundo tendrá que reconocer que tuvo un encuentro con Dios. Si no, vamos a preguntarle al endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, versículos 16 y 19. Dice que después que Jesús echa a los demonios de él, y Jesús se monta en la barca porque la ciudad le dijo, vete de aquí. Dice que estando Jesús montado en la barca, el gadareno le dice, permíteme ir contigo, permíteme ir y ver las cosas que tú estás haciendo, permíteme ir y presentarme a las personas y decirle, mira, yo era así y el Señor hizo tal cosa. Y el Señor le dice, no, vuelve por tu camino, ve a tu casa, ve a los tuyos. Y dice otra porción de la palabra en el libro de Lucas, y di cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Quiero decirte que si estás pasando por un proceso difícil, simplemente es el proceso que Dios ha permitido para Él glorificarse y que luego los demás digan, qué grandes cosas ha hecho Dios en la vida de fulano, qué grandes cosas ha hecho Dios en la vida de Bautista, qué grandes cosas ha hecho Dios en la vida de Raymond. Y hoy testificamos y hoy damos gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no nos quedamos en la cueva. Es tiempo de salir. En cuarto lugar, para terminar el punto de nuestra condición, quiero decirte que cuando te sientas que ya no puedes más, ese es el mejor momento para Dios delegarte responsabilidades. Y esta es una forma muy peculiar del Señor trabajar. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, y le dijo a Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, aquí viene la responsabilidad, a Axael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nisín, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17. Y el que escape de la mano de la espada de Axael, Jehú lo matará. Y el que escape de la mano de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré, dice el Señor. ¿Quién te dijo a ti que solo tú has quedado? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el único cristiano sobre la faz de la tierra? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el único que tiene esas pruebas y esas tentaciones? ¿Quién te dijo a ti que a ti es la única persona que te hace la vida de cuadrito en el trabajo? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el único que estás pidiendo años algo al Señor y todavía no lo has recibido? ¿Quién te dijo eso? Dice Jehová de los ejércitos que Él tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas todavía y no están dentro de una cueva.
Y el Señor le dice a Elías, así que mira, yo no sé con quién tú te juntaste, yo no sé qué conversación tú tuviste, pero mira, te voy a decir algo, sal de esta cueva porque hay mucho trabajo todavía. En esta mañana el Señor te dice, sal de esa comodidad de confort, sal de esa zona de confort, sal de ese evangelio perniquebrado y comienza a vivir el poder del evangelio. Pablo dice, para mí el evangelio es Cristo. Y entonces cuando salgamos de esa cueva, vamos a poder cumplir el propósito de Dios y la responsabilidad de Dios va a llegar y las bendiciones de Dios van a llegar y las oraciones contestadas van a llegar. Pero hay que salir de la cueva. Por último, uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento, él no tuvo grandes poderes, él no fue un profeta, no fue un sacerdote, no fue un rey, pero fue una de las personas que tuvo una de las experiencias más poderosas sobre la faz de la tierra. Y este hombre se llamó Lázaro. Y Lázaro también estuvo en una cueva, sepultado. Pero un día llegó Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Un día llegó Cristo a aquel lugar. Y dice la palabra que ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Sus hermanas dicen, Señor, ya hiede. Lázaro estaba envuelto por muchas cosas. Una enorme piedra estaba ahí. Hasta que llegó Jesús. Yo no sé por qué está envuelta tu vida. Yo no sé cuáles son las cosas que te obstaculizan a avanzar y salir de ese lugar. Pero en el nombre de Jesucristo, Él te dice en esta mañana, como le dijo a Lázaro, dice que Cristo exclamó con gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra de Dios que el que había muerto, resucitó. Hay muchos grandes hombres en la Biblia, pero que hayan resucitado, Lázaro y Jesucristo. Y Lázaro resucitó porque Cristo fue a buscarlo. En esta mañana Cristo te busca. En esta mañana Cristo quiere bendecirte. En esta mañana Cristo quiere delegarte responsabilidad y trabajo. En esta mañana Cristo te dice, sí se puede. En esta mañana Cristo te dice, sí se puede vivir la vida cristiana. En esta mañana Cristo te dice, es cierto. Quieren aprobar las leyes de la homosexualidad para que personas del mismo sexo se casen. Es cierto, las personas, el feminicidio ha avanzado. Es cierto, las personas se están quitando la vida. Es cierto, la delincuencia ha aumentado. Pero todavía yo tengo mucha gente orando. Todavía yo tengo mucha gente predicando la palabra de Dios. Y cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá Cristo. Y tú puedes ser parte de ese equipo que todavía no ha doblado su rodilla ante los afanes, que todavía no ha doblado su rodilla ante la ansiedad, que todavía no ha doblado su rodilla ante la desesperación, que todavía no ha doblado su rodilla ante la adversidad. Solamente sal fuera. Sal fuera. Vamos a dejar ese pecado con el que hemos estado luchando por tanto tiempo. Y Lázaro es uno de mis personajes favoritos, porque dice la palabra de Dios que él viviendo en Betania era amigo íntimo del Señor Jesucristo, era de lo del personal. Y Lázaro, llega el momento que muere, pero aún en ese momento él tenía la esperanza que su amigo iba a hacer algo por él. Wow. Y cuando ya no hay esperanza, y cuando ya no hay fuerza, y cuando la gente lo que está es lamentándose alrededor de nosotros, ay, tú sí eras, ay, tú sí tenías, ay, tú hacías. Mira, en el nombre de Jesús, quítate esa gente de alrededor. Esa gente no van a bendecir tu vida. Tú necesitas a alguien que te diga, tú puedes todavía seguir haciéndolo. Tú necesitas a alguien que te diga, el Señor está dispuesto y simplemente quieres utilizar un instrumento. Y tú puedes ser ese instrumento en esta mañana. Y Lázaro
cuando se había perdido todo tipo de esperanza, llegó su amigo Jesús. Y dice el capítulo 12 que comía con Jesús, que bebía con Jesús. Y Lázaro, el que había resucitado, estaba sobre el hombro de su amigo. Estaba sobre el hombro de Jesús. En segundo lugar, vimos ya nuestra condición. Ahora quiero que veamos nuestra misión. Por favor. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el objetivo de estar en esta sociedad? De estar en esta sociedad que va en detrimento cada día de sus valores y principios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo estoy siendo cristiano en esta época? ¿Por qué el Señor me tiene aquí? Nuestra misión. Por favor. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué más? Así como Génesis 6 dice que un día, dijo el Señor, ya no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Génesis 19 dice que dijo Dios, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Le lo dijo a su amigo Abraham. Asimismo el Señor va a comenzar a mandar juicio. Y han llegado enfermedades, y han llegado dificultades, y hay naciones donde está temblando la tierra constantemente. Y esta falta de lluvia por la cual nosotros tenemos que clamar y pedir a Dios misericordia, no es otra evidencia que se ha multiplicado la maldad y Dios está disciplinando las naciones. ¿Cuál es nuestra misión? En el Antiguo Testamento hay un pasaje que he utilizado en reiteradas ocasiones, pero Dios ha hablado poderosamente a mi vida ahí. Y quiero permitirme utilizarlo una vez más en esta mañana. Números capítulo 16, versículos 44 al 49. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación, o sea, al pueblo, y haz expiación por ellos, porque la furia de Jehová ha salido. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón, un hombre de 84 años de edad, el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en todo el pueblo. Y él hizo expiación por el pueblo. Versículo 48. Y se puso entre los muertos y los vivos. Esa es nuestra misión. Hay mucha gente ahí afuera muriendo. Hay mucha gente ahí afuera desesperado. Hay mucha gente ahí afuera esperando que Dios haga algo con su vida, pero ellos no saben cómo salir de la adicción, del vicio, de las drogas, de la prostitución. Hay mucha gente ahí afuera. Y la disciplina de parte de Dios para la humanidad ya ha comenzado. Y el Señor está buscando personas que corran, independientemente de la edad que puedan tener, independientemente de que se sientan cansados o no, independientemente de que se sientan enfermos o no. Dios quiere que tú corras y que te pares entre los muertos y los vivos y que haga una separación y que diga, no más, mi casa servirá a Cristo porque yo le voy a predicar. Dios está buscando personas que se comprometan con Él. Dios está buscando personas que se dejen impactar por su palabra. Dios está buscando personas que decidan vivir su vida para que se puedan parar entre los muertos y los vivos. A diario vemos cómo está la noticia de cuántas personas se quitan la vida, cuántas personas uno le quita la vida al otro por cualquier cosa, por cualquier simpleza. Y eso simplemente evidencia la enorme carencia que tiene la sociedad de Dios.
Primero vimos que hay que salir de la cueva. Y ahora el Señor nos dice, hay que correr, hacer el trabajo que Él quiere que se haga. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió. Tenía 84 años de edad y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Lamentablemente ya habían muerto muchos cuando Aarón llegó al lugar. Y él se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y tú sabes qué pasó? Y separó la mortandad. La gente va a seguir muriendo sin Cristo hasta que tú te pares y comiences a predicar el Evangelio. En familia van a seguir sucediendo cosas hasta que tú comiences a orar. En el sector van a seguir pasando cosas hasta que la iglesia asuma su responsabilidad y comience a interceder por la comunidad. Con tus hijos van a suceder cosas hasta que tú asumas tu papel de mientras ellos duermen, tú estás orando y velando. Mucha gente va a seguir padeciendo hasta que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Pero cuando salgamos de la cueva, cuando asumamos nuestro compromiso con Dios, dice la palabra de Dios que la mortandad va a terminar. Y dice el pasaje, versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Sabes qué significa esto? Que si Aarón no corre, si Aarón no hace expiación por el pueblo, si Aarón no separa entre los muertos y los vivos, el Señor iba a destruir todo el pueblo. Y el Señor ha designado y tiene una fecha para destruir la humanidad. Pero todavía tiene su pueblo, aquí tiene su iglesia. Y la iglesia tiene que correr a hacer su trabajo. Y cuando ya nadie tenga excusa, entonces dice la palabra de Dios que vendrá el Hijo del Hombre y nos tomará y estaremos con Él por toda la eternidad. Mi hermano, mi hermana, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta mañana, pero quisiera que en su justa medida todos nos sinceremos con el Señor en estos momentos y le digamos: Señor, este pecado que tú sabes que día a día vuelvo y lo cometo, Señor, esta circunstancia que no me deja avanzar, Señor, es cierto, me he sentido sin fuerza, Señor, es cierto, he sentido que no puedo más, Señor, es cierto, necesito de tu ayuda, pero yo estoy aquí a la puerta de la cueva. Por favor, Jacqueline. Yo estoy a la puerta. Hoy yo decido salir para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Nuestra condición, nuestra misión. Que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por tu poder y misericordia. Gracias porque tú eres Dios y no hay más. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados. Y aunque Satanás quiera convencernos, Señor, de que no somos aptos de estar delante de ti, sabemos que tú pagaste el precio por nuestros pecados. Y tú dices en tu palabra, Señor, que el justo me murió por los injustos. Tú dices en tu palabra, Señor, que como tú moriste, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Tú dices en tu palabra que si alguno peca, abogado tiene a Jesucristo. Tú dices en tu palabra, Señor, que tu sangre nos limpia de todo pecado. Tú dices en tu palabra que tú nos has dado un nombre, que tú nos has hecho nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, cubre nuestra vida con tu presencia.
y nuestros oídos con tu sangre, para que no escuchemos todas las veces que Satanás nos dice que no podemos, que Dios no nos ama, que ya Dios nos abandonó, que Dios no nos escucha. Señor, ponnos el yermo de la salvación para que en nuestra mente solamente esté que Cristo pagó el precio por mis pecados y que Cristo me va a ayudar a vivir una vida en santidad para su gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios le bendiga.